Gracias te damos, oh Dios, porque tú dispones que nosotros aprendamos, crezcamos, que seamos confrontados y retados por medio de tu palabra. Ahora, Señor, que los niños salgan a su clase y que nosotros nos quedamos aquí. Queremos pedirte que no sea, Señor, solamente un tiempo que desaprovechemos, sino que podamos poner nuestro corazón, abrirlo para escuchar lo que tú tienes para decirnos. Permite, Señor, que a través de nuestro hermano Enrique tu palabra sea revelada en nuestra vida, y oramos también de manera muy especial por los niños, por sus maestros que se disponen a servirlos. Señor, que la semilla de tu evangelio, de tu reino, pueda dar fruto en su corazón. En tu nombre precioso los bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Dios los bendiga. Gracias a los maestros que se disponen a servirlos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y quiero dejar este lugar a nuestro hermano Enrique. Hermano, adelante. Muchas gracias. Qué bueno que puede estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios por esta oportunidad. Siempre nos gusta mucho, obviamente, estar con ustedes y pues estoy disfrutando mucho los testimonios, ¿verdad?, que estamos escuchando, y relacionado con lo que sentimos que el Señor quiere que hablemos este día. Cuando la hermana Norma nos invitó, dijimos también, hermana, ¿habrá algún tema que están ahorita pensando en una forma especial? Y yo creo que la hermana dijo que pues algo del principio del año, ¿verdad?, para empezar este año. Y estuve meditando al principio del año, ¿verdad? Los Reyes Magos, yo sé que ya en cuanto al calendario ya quedan un poquito atrás, pero pensando en ellos, el entendimiento. Por mucho tiempo antes yo pensaba por qué esta historia realmente está en la Biblia. Nosotros estamos en la Sierra Tarahumara, para nosotros es un poquito difícil a veces hablar de esta historia, porque la gente tiene una tendencia, ¿verdad?, de ver señales y cosas así, y ahora que los sabios del Oriente fueron guiados por una estrella, pero vemos la importancia de yo creo que la importancia de esta historia está en el entendimiento que vemos en estas personas en cuanto a entender pues lo que significa buscar al Rey, buscar el reino, ¿verdad? Cuando nosotros ahorita vamos a seguir adelante, cuando Jesús dice buscar primeramente el reino, cuando empezamos en los principios, en este contexto, ¿verdad?, del principio del año, entonces preguntando a Dios, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Y qué viene a la mente? Buscar primeramente el reino. ¿Cómo buscamos realmente el reino? Cuando dice primero, realmente yo pienso que no tanto es la idea de primero en el tiempo. Primeramente buscas el reino y después buscas muchas otras cosas. Yo creo que no es esta la idea. La idea es busquen primeramente el reino, en el sentido que es lo más importante, siempre es primero, en cada día, en cada caso, en cada contexto, en cada circunstancia. Lo primero siempre es buscar el reino, buscar que Dios reine este día, que Dios reine en este evento, que Dios reine en esta actividad, que primeramente siempre el primer propósito de todo es el reino. Y entonces es lo que vemos cuando los Reyes Magos vienen a buscar al reino, y cuando lo encuentran, lo ofrecen regalos. Yo creo que tiene que haber sido una sorpresa muy grande para José y María cuando dicen, nosotros buscamos el rey. ¿Por qué buscas un rey? Que buscamos un rey para ofrecer regalos. Yo creo que esto es la razón por qué esa historia está en la Biblia, que Dios nos quiere enseñar. Esto es la idea, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar, para nosotros pues en este año, cuando decimos, primeramente buscamos el reino, que venimos con esta actitud de ofrecer, ¿no? Pensando en qué ofrecemos este año al Señor. Oro, mirra y incienso, ¿verdad? Entonces, sobre eso queremos seguir platicando un poquito. Yo creo que el oro
hay diferentes ideas, ¿no? Cómo aplicar, qué significa para nosotros cada uno de esos 3 regalos. Yo tengo la idea del oro, que pensamos principalmente en todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que tenemos es realmente del Señor. Nuestras posesiones, oro, literalmente oro, dinero, posesiones, todo lo que tenemos. El incienso, yo creo que ya escuchamos ahorita muchos testimonios, de verdad, me da mucho gusto. Yo pienso que el incienso no es cuestión de interpretar, la Biblia dice, ¿verdad? El incienso son las oraciones de los santos, ¿no? Entonces no queremos ni añadir ni quitar nada de esto. Entonces, escuchar en esta mañana, para nosotros, ¿verdad? Ya haber pensado en lo que queremos que Dios quiere que compartamos este día. Entonces, escuchando antes de empezar a hablar los testimonios de ustedes, escuchando cómo empezaron el año, ofreciendo a Dios esta semana de oración, ¿verdad? Y yo creo que es algo muy relevante, muy significante y de verdad me da muchísimo gozo. O sea, se me hace que Dios está hablando de una forma tan clara y qué más decir, hermanos. Pues ánimo, yo sé que Dios les está guiando como comunidad cristiana. Y mirra, ¿verdad? Yo pienso, mirra es, bueno, como el perfume, ¿verdad? Lo que nosotros radiamos a través de nuestros hechos, nuestra vida, nuestro testimonio, ¿no? Cuando Jacob tuvo que salir de Siquem, porque sus hijos habían matado a todo un pueblo entero, tuvo que salir y él dice literalmente, ustedes me han hecho apestoso aquí, yo tuve que salir, la gente ya no me aguanta, si tú apestas, vete, ¿no? Entonces, yo creo que es el contraste, ¿verdad? El contraste del perfume, el contraste de la mirra, ¿no? De la atracción que nosotros podemos tener hacia las personas por nuestros hechos, nuestro buen testimonio, que son las cosas que nosotros queremos ofrecer a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos a través de nuestros hechos, ¿no? Todo lo que somos lo hacemos en primer lugar ofreciendo a nuestro Rey. Y el incienso, de lo que están ustedes ya practicando en esta mañana. Entonces, buscando el reino, este tema ya empieza, Jesús lo dice en la mitad más o menos del Sermón del Monte. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este tema viene ya desde el capítulo 4, cuando Jesús empieza a enseñar, cuando Jesús empieza a predicar. Su mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo ese capítulo de ahí, del capítulo 4, Mateo 4, 17 hasta el fin del capítulo, yo pienso que este tiempo es como un pequeño resumen de tal vez aún el primer año de su ministerio, porque vemos que él empieza a predicar después de su bautismo hasta llegar a un punto donde casi quiero decir literalmente todo el mundo le sigue, de Damasco, de toda Galilea, toda Decápolis, de Judea, de todas partes. Su fama se hace muy, muy grande. Y su mensaje, claro que ha dicho más cosas, pero el mensaje que los evangelistas nos comparten, que Jesús estaba predicando, realmente nomás es esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos. Y después, cuando ya tiene una multitud muy, muy grande, se sienta a platicar. Y lo primero dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es este reino de que estoy hablando, ¿no? Entonces yo creo que por mucho tiempo, ¿no? De todo tiene que haber, para llegar a este punto, como una expectativa
creciente, pero también con muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué realmente es este reino? Y cuando Jesús empieza a platicar, los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es este reino. Ese tiene que haber sido casi un contraste de lo que los judíos pensaban en cuanto al reino. No, el reino típicamente, ¿quién toma un reino? Siempre son los grandes, los fuertes, los poderosos. Este reino es muy diferente. Este reino es de los pobres. Bueno, pobres, ¿qué significa exactamente pobres aquí? Este texto realmente viene, ¿no? Tiene relación para ellos seguramente con Isaías 61, ¿no? Cuando también la profecía que Jesús habló, cuando predica en Lucas, ¿no? Cuando dice que, y también después a Juan Bautista, dice que el evangelio es predicar a los pobres, pero el texto de donde viene en Isaías realmente no dice exactamente pobres, ahí dice como más bien mansos o abatidos, ¿no? Es la misma palabra cuando dice, y Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres de la tierra. Esa es la misma palabra que usa ahí, ¿no? Entonces, el concepto de pobre yo pienso que no es muy claro exactamente lo que significa, pero la idea yo creo que sí es muy clara, que este es un reino que es no por nuestra propia fuerza, ¿no? Es personas que reconocen su necesidad. Personas que saben que nunca tienen capacidad para conquistar un reino. Somos los pobres, pero nosotros los reconociendo nuestra necesidad. Ese yo creo que es el primer paso para obtener este reino, para entrar en este reino. Y entonces, y más adelante, vuelve al punto acerca de quién es este reino. En versículo 10 también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. También dice ahí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, bienaventurados los que padecen persecución, no creo que Jesús está diciendo que tenemos que manipular o causar persecución, pero yo creo que el punto aquí es el compromiso de la justicia, que nosotros tenemos tanto compromiso con la justicia de que aún en tiempos de persecución no desviamos de esta justicia, de tal compromiso. Y con vamos a brincar un poquito hacia el fin de esta sección hasta el versículo 20, Mateo 5:20, donde dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esa es una palabra bastante impactante, ¿verdad? Si nuestra justicia, vemos entonces el reino es para los que reconocen su necesidad, que no pueden entrar por propia fuerza, pero que tienen compromiso de la justicia, con la justicia. Pero cuando Jesús dice, pero si tu justicia no fuera mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas, entonces no entras. Wow. ¿Qué es la justicia de los fariseos? Yo creo que si vemos a Pablo como un ejemplo de los fariseos, él habla de sí mismo cuando todavía era fariseo, antes de tener a Cristo. Él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Esto vemos, él cumplía la ley, ¿sí? Pero también en otras partes nos dice Jesús, habla de los fariseos como hipócritas. Es decir, su justicia era tal vez cumplir la ley, la letra de la ley, pero su corazón lejos de Dios. Entonces, yo creo que cuando Jesús dice, habla de la justicia de los fariseos,
Entonces, la parte que sigue, yo creo que ese es el contraste entre la justicia de los fariseos con la justicia que Él realmente busca en nosotros. Esas 6 palabras, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, etc. Pero yo les digo. Sí, yo pienso que esto es a que Jesús se refiere, ¿no? Cuando dice, tú has escuchado que los antiguos dijeron, no matarás. Pero yo te digo, si te enojas con tu hermano, entonces también eres culpable realmente ante el juicio. Y yo creo que ese es el punto que Jesús quiere hacer. Los fariseos agarran la ley, dicen, no matarás, pues yo estoy bien, yo no mataré a ninguno. Pero dentro, ¿cómo está? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos este año, hermanos, ofreciendo nuestros regalos a Dios, nuestro oro, nuestra mirra, nuestro incienso. Entonces yo creo que aquí tenemos una muy buena explicación en esta sección del Sermón del Monte de qué es lo que nosotros podemos ofrecer en este año. ¿No? Aquí dice, el que se enoja, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos este año reflexionando en nuestras vidas, traigo yo enojo, traigo falta de perdón, traigo algún conflicto, dice específicamente con los hermanos. No sé si tenemos que limitar a los hermanos, pero sí yo creo que una prioridad. Si tenemos un conflicto, si sabemos que dentro de nosotros traemos alguna cosa que no hemos perdonado o que no hemos pedido perdón a un hermano, entonces Jesús dice, si te recuerdas, si vas con tu ofrenda al altar y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces dice, deja tu ofrenda, ¿no? Vemos el hermano a lo mejor lleva un cordero, ¿no? Rumbo a Jerusalén, llevándole porque quiero ofrecer a Dios, y que Dios le dice, espérate, sí, está muy bien que quieres ofrecer este cordero, pero primero, aquí está otra vez primero, ¿verdad? Que estamos hablando de lo que es primero, que busca primeramente el reino de Dios. Aquí la misma palabra primero. Entonces, podemos pensar en qué significa exactamente para mí el cordero, ¿no? ¿Qué es la ofrenda que yo no vivo en Jerusalén, ya no estamos bajo este sistema de los sacrificios? ¿Qué es lo que yo estaba llevando a Jesús? ¿Cuál es este sacrificio o esta ofrenda llevando a Jesús? Puede ser para cada uno algo diferente. Yo quisiera enfatizar la palabra primero, donde Dios nos muestra la importancia de este asunto, ¿no? Entonces, que es para cada uno de nosotros personal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el regalo? ¿Cuál es la mirra, ¿no? ¿Cuál es la mirra que podemos ofrecer en este año a Dios si sabemos, que si sentimos en nosotros mismos que el Espíritu Santo nos convence que aquí hay algún conflicto que no se ha solucionado, que ha pasado, el sol se ha pasado, el sol se ha puesto y se ha nacido otra vez, pero sigue esto en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si lo vemos como parte de nuestros regalos que queremos ofrecer en este año al Señor, si decimos en este día, Señor, hay algo dentro, o muéstrame si hay algo dentro, ¿verdad? Algo podemos tener de estos pequeños zorras, ¿no? Muy queridos dentro de nuestro corazón, y que como ya no se mueven y ya no dicen nada, entonces nosotros podemos tolerarlos por mucho tiempo a veces en nuestros corazones. Pero si en este día, en este año, hermanos, queremos iniciar algo nuevo, ¿no? Ofrecer al Señor nuestros regalos, entonces, ¿por qué no de una vez, hermanos, decimos, sabes que ya ha llegado el tiempo, vamos primero, ¿sí? Primero trabajar en esta área de nuestra vida. Y vamos a ver, hermanos, si después seguimos otra vez
con el corderito casi diferente, ¿no? La forma en que el Señor recibe. Y después dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no? La justicia de los fariseos obviamente es simplemente pues no cometer este adulterio, y con este ya están bien, ¿sí? Independientemente cómo está el corazón. Pero Jesús dice, no, la justicia de los fariseos no es algo que pertenece, o sea, no es suficiente, para decirlo así, para el reino. Jesús no está diciendo que esta ley ya no vale. Esta ley, oíste que no cometerás adulterio, esa ley sigue vigente. No es cuestión que Jesús lo esté quitando, cambiando. Un poquito antes, la introducción de estos 6 pasajes realmente es, no creas que yo he venido para quitar la ley. Lo que la ley dice sigue en pie, pero no es... Yo sé que es un poco delicado decir esto. Pablo dice, la ley es perfecta, ¿verdad? En Salmo 119 tenemos muchas veces, pero Pablo también dice, la ley es buena, la ley es justa, la ley es espiritual, la ley es santa, pero a la vez, quisiera decir, aún así, la ley no es perfecta. Yo sé que es peligroso decir esto, porque la Biblia dice que la ley es perfecta, pero no es una contradicción. Hay que ver qué significa la palabra perfecto. La palabra perfecto tiene 2 sentidos. La palabra perfecto significa que no tiene ningún error, ninguna falta, esa es otra cosa, pero ningún error tiene. Pero la palabra perfecta también tiene el sentido de algo que está completo. En el sentido que la ley no tiene ningún error, podemos decir así, la ley es perfecta, no tiene ningún error. Pero a la vez, la ley no es perfecta en el sentido que es completa. Por eso Jesús añade. Jesús dice, pero yo les digo, y añade a la ley. Tenemos que recordar, para no causar confusión, no estoy hablando de que la ley no es perfecta, como dice en Hebreos. ¿Se acuerdan que en Hebreos dice, si la ley no tuviera, en nuestra traducción dice, si la ley o si el pacto antiguo no tuviera ningún defecto, dice aquí en la traducción, entonces no habría necesidad de otro pacto. ¿Sí? En la versión antigua yo creo que es mejor. La versión antigua dice, si el pacto antiguo no tuviera ninguna falta. ¿Sí? Yo creo que ese es mejor, porque no creo que podemos decir honestamente que el antiguo pacto tiene defectos. No tiene defectos, pero sí tiene faltas, en el sentir que es falta completar, falta cumplir, ¿no? Entonces estamos muy bien, pero el antiguo pacto necesita un pacto nuevo, que es un mejor pacto. Pero ese es el pacto. No estoy realmente hablando exactamente de esto. Ahorita estamos hablando que la ley, no tanto usando la ley como término para llamar como el nombre del pacto, pero la ley en el sentido que la ley nos enseña la voluntad de Dios. ¿Sí? Son 2 cosas. Pablo también usa la palabra ley en esos 2 sentidos. A veces la ley como hablando del pacto, que es un pacto que ya está por terminar o ya terminó, ¿no? Pero también habla Pablo de la ley en el sentido de la descripción de la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, también la ley no es completa en el sentido que la ley nos enseña completamente la voluntad de Dios. Es muy claro un texto que vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita de una vez lo digo. Cuando los fariseos, cuando los judíos vienen con Jesús hablando del divorcio, y cuando ellos preguntan por qué la ley dice, por qué la ley nos permite el divorcio, y Jesús dice,
por la dureza de sus corazones. Por esto Moisés lo permitió. Pero en el principio no era así. Ahí vemos claramente un ejemplo donde la ley no es completa, donde la ley sí nos da la voluntad de Dios, nos enseña la voluntad de Dios acerca de cómo vivir, pero no es completo. Va más allá. La ley nomás enseña una parte. Y aquí Jesús, cuando Él dice 5 veces, porque de las 6 veces que Jesús dice, ustedes han escuchado que a los antiguos dijeron este y este y este, pero yo les digo, de las 6 veces, 5 vienen literalmente de la ley. Los primeros 2 que acabamos de leer vienen de los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás. Vienen de los 10 mandamientos. Pero Jesús ahora enseña que sí es correctamente entender que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios realmente va más allá. ¿Sí? Va más allá, porque cuando la ley dice no cometerás adulterio, no está hablando, dice Jesús, que Dios solamente quiere que nos abstengamos del adulterio físico. Aquí dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Hermanos, yo creo que es otra cosa que lamentablemente, pero tengo que reconocer que se sabe, ¿verdad? Por todo tipo de estudios y por todo tipo de estadísticas, que el problema de la pornografía es un problema grande, también en las iglesias, y yo creo que todos los que estamos de alguna u otra forma involucrados en aconsejar a jóvenes y todo, nos damos cuenta que dentro de las iglesias sí está serio el problema de ver pornografía y las consecuencias que vienen con esto, ¿no? Y es un problema tan grave, es un problema tan serio, que Jesús dice, si este es tu problema, mejor saca tus ojos, ¿no? Entonces, podemos pensar en si Jesús es literalmente quiere que saque. Bueno, eso es cada quien. Pero lo que Jesús sí está mostrando, qué tan serio es. Como que Jesús dijera, es menos grave ser ciego que estar dedicando tu vida a este pecado, ¿no? Entonces, hermanos, ese es algo, si tuviéramos, hermanos, problema en esta área, o también, no solamente si uno dice, pues yo tengo problema con esto, también tomar en serio este peligro en nuestras familias, ¿no? Padres, estar pendientes, conscientes, informados de qué nuestros hijos ven, porque para muchos jóvenes es una tentación muy fuerte y es tan accesible cuando nosotros crecimos, ¿verdad? Claro que había pornografía, pero era todo en libros, impreso. Hoy día con las pantallas, las computadoras, con los teléfonos, tenemos, hermanos, acceso a la pornografía día y noche y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que tomar muy en serio y yo quisiera también, hermanos, sugerir o proponer como iglesia, decir, ¿no? Y como cada persona que somos, decir, si tuviéramos un problema, una debilidad en esta área, Señor, ya, ¿verdad? Hoy es el día de entregar mi regalo al Señor y decir, Señor, aquí está mi regalo, aquí está mi mirra, ya no ningún día más, ninguna ocasión más, ¿no? Yo creo que en otra ocasión hablamos también de este tema, pero en otro contexto, ¿no? Pero la película que a veces vemos, ¿no? Que enseñamos nosotros en nuestras escuelas, de que habla de este bombero, ¿no? Que tiene, yo creo que todos hemos visto esta película de que, ¿cómo se llama la película? Prueba el fuego, ¿verdad? Cuando él, no sé cómo lo van ustedes cuando ven esta película, pero en el principio yo dentro de mí me enojo con esta mujer tan terca, este hombre está sirviendo el café, lavando los trastes y ella ya tan cerrada.
y de repente la película le muestra cuál es el problema, ¿no? Él está viendo pornografía y entonces entiende de verdad que esta mujer dice, ya no puedo con esto. No, es una cosa tan grave, tan humillante, ¿no? Para la mujer, que el hombre está viendo otras mujeres, aunque nomás sea en pantalla. Entonces se entiende claramente, ella no puede con esto. Y cuando él saca su pantalla fuera y la hace pedazos, yo casi quiero pensar que Dios en el cielo, ¿verdad? Diciendo a los ángeles, mira, a este me le quiero. Cuando yo digo saca sus ojos, a este me le quiero, lo que él está haciendo. Se me hace algo tan valiente que tira en este caso su pantalla. Cuando hemos tenido un caso así, nosotros decimos, pues tira tu teléfono, ¿no? Dios dice, saca tus ojos. Nosotros nomás decimos teléfono, o sea, se me hace que somos muy misericordiosos todavía en comparación con lo que dice aquí Mateo, ¿no? Pero se ve, nuevamente quiero decir, hermanos, que Jesús dice, saca tus ojos, está diciéndolo, ¿no? ¿Qué tanto más fuerte puede Jesús expresar la seriedad de este pecado, de este asunto, aunque no sea un pecado físico, es no más, no debe decir no más, ¿verdad? Pero de todas maneras, para ser claro, solamente está hablando de mirar, ¿no? No está hablando de tocar o de actos, ¿no? Y después dice en 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Bueno, Jesús amplía, Jesús amplía esta parte en Mateo 19 y ahí nos da las razones. Ese también viene, ¿no? También viene de la ley, no de los 10 mandamientos. Moisés lo dice más adelante en Deuteronomio, pero ahí nos dice cuál es realmente el motivo. En primer lugar, dice que el divorcio no es una opción. Para nosotros, divorcio no es una opción. En el antiguo pacto sí. ¿Por qué en el antiguo pacto sí? Por la dureza de sus corazones. En el nuevo pacto, no es una excusa. En el nuevo pacto, Dios ofrece ablandando sus corazones. Él ofrece quitar la piedra y darnos otro corazón. Entonces nosotros nunca podemos, los que ya tenemos el Espíritu Santo, llegar delante de Dios, no, pero aquí dice, ¿no? En ciertos casos, no, Jesús dice, es solamente por la dureza del corazón. Pero aquí nos dice también el por qué. Porque Dios los unió. Es la razón por qué el divorcio no existe. Porque es Dios mismo que nos une. Entonces, Dios basa su argumento, Jesús pues basa su argumento del no divorcio en Génesis capítulo 2. Y ahí se nos amplía completamente el panorama, ¿no? Es decir, no estamos realmente hablando solamente del divorcio. Estamos hablando de si estamos llevando a cabo nuestro matrimonio conforme a los principios de Génesis 2. Si yo solamente dijera, no, yo estoy bien porque no me divorcié, pues yo creo que todavía estoy en el nivel de la justicia de los fariseos. La justicia del reino de Dios es no solamente no divorciarnos cuando hay problemas, pero vivir nuestros matrimonios conforme a los principios de Dios cuando Él nos unió en el principio. Dice Jesús, primeramente dice, Él los hizo varón y hembra, Él los hizo hombre y mujer, ¿no? Entonces Jesús está insinuando, decir, bueno, estudia qué significa ser hombre, cuál es el papel de un hombre, qué es la responsabilidad de un hombre en la familia y cuál es la responsabilidad en el matrimonio, para empezar, y luego en la familia, y cuál es la responsabilidad de esposa en el matrimonio. ¿Y cuál es la responsabilidad? Yo estoy consciente, aquí no sigue Jesús el tema, pero yo quisiera tomar la libertad de incluir aquí la familia, ¿no? Si estamos empezando en este año,
y estamos conscientes que nuestra familia no tiene faltas en el área donde el papel que yo como hombre, como esposo, como papá, estoy llevando a cabo, ¿sí? O cuál es el papel, cómo estoy funcionando, para decirlo así, como esposa, con mi esposo, como madre de nuestros hijos, cómo es nuestra relación como papás con nuestros hijos. Si hay ahí faltas, ¿sí? Si hay ahí áreas donde Dios nos trae convicción y que dice, bueno, este no es conforme al modelo, no estamos divorciando, pero la justicia, como digo, la justicia de nosotros va más allá que solamente no divorciar, ¿no? El volver a los principios del matrimonio, los principios de la familia, de entender los principios de qué significa ser papás, nuestra responsabilidad de enseñar, nuestra responsabilidad de corregir, ¿sí? Y la responsabilidad de los hijos, ¿no? Para los hijos hay mandamientos, la Biblia habla directamente a los hijos en unas pocas ocasiones. Cuando habla a los hijos, el único mandamiento, y se repite muchas veces, pero el único mandamiento para el hijo siempre es obedecer a sus padres. Y la única historia de Jesús que tenemos en la Biblia, cuando él era hijo todavía, como hijo de sus papás, la única historia que tenemos es un modelo de obediencia a sus padres, aún siendo padres que no lo entendían y a lo mejor estaban algo equivocados ahí. Sí, entonces, hermanos, si tenemos yo creo que ningún día mejor que hoy, ¿no? Para decir, Señor, si tenemos aquí algo, una falta, un área donde no estamos enteramente funcionando como tú nos diseñaste, como tú, conforme a tus estatutos. No estamos necesariamente hablando de una ley que estamos quebrantando, pero estatutos, ¿no? que estamos, estructuras que Dios ha establecido para nuestro bien, para el funcionar de nuestra familia. Yo creo que en nuestro tiempo, en CRIL, nuestra escuela, que son 16 semanas de clases, para mí la semana más importante es la de familia. Sí, y aún para los 10 mandamientos, casi parece que es lo más importante, porque es el único mandamiento que tiene promesa, ¿sí? Obedezcan a sus padres para que te vaya bien. No dice, no matarás para que te vaya bien, ¿sí? O no mentirás para que te vaya bien. Dice, obedezcan a sus padres para que les vaya bien, ¿no? ¿Por qué viene con promesa y los demás no? Yo pienso, mi sentir es, porque ese es lo fundamental. Un hijo que aprende de sus papás, que aprende la obediencia con sus papás, no va a matar, no va a adulterar, no va a robar, no va a mentir, no va a ser sicario, no va tantas cosas que vemos ahorita alrededor de nosotros. No se va a confundir a los 15 años de edad si por fin es hombre o mujer. O sea, un niño que crece bien con sus papás y papás que les enseñan bien, esos hijos no tienen esos problemas. Y tenemos promesas en los proverbios que de verdad no tenemos esos problemas. Cuando les enseñamos esos escritos, entonces vamos a tener, ¿qué dice? Descanso. Vamos a tener descanso cuando nuestros hijos son adolescentes. No vamos a vivir lo que dice el mundo, que no, cuando los hijos son adolescentes, todos van a ser rebeldes. No es así, no es así, no es necesario. Dios no diseñó la crianza de los hijos así, que a la adolescencia de repente se hacen rebeldes. No es así. Tenemos en la Biblia, pues, tenemos las instrucciones para que nosotros no lleguemos a, como dice en Éxodo, ¿verdad? Si ustedes guardan mis mandamientos, a ustedes no les va a tocar las enfermedades de Egipto, ¿no? Entonces, esas cosas que el mundo típicamente sufre y lo que aún psicólogos dicen que es normal en diferentes etapas de edad, para nosotros no es así, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra y si la seguimos, entonces
Dios nos da esta gracia de no ser infectados con estas enfermedades. Yo creo que es principalmente la rebeldía y todo lo que sigue. ¿Qué más fue dicho, hermanos? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿No? Es a veces un poco confuso para nosotros si jurar es bueno o jurar es malo, ¿no? Porque hay más partes en la Biblia donde habla de jurar y no parece coincidir completamente, pero al último nos dice la clave de qué Jesús realmente está hablando. ¿Sí? No es, a mi punto de vista, comparado con otros textos, no es una prohibición absoluta de no jurar, pero al último dice cuál es el punto. Dice en 37, y es realmente un texto que Santiago repite, dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. ¿Verdad? El punto es que Jesús dice, no debes jurar, ¿no? El punto es, ¿por qué necesitamos jurar? La necesidad de jurar en ciertas ocasiones se inventó. ¿Por qué? Porque si no jura no sabemos si dice la verdad. Entonces, la necesidad de jurar viene en consecuencia del hábito de mentir, ¿no? Si nosotros nunca mintiéramos, entonces el jurar no tiene ningún propósito, ninguna necesidad. Entonces aquí tenemos otro, tal vez regalo que ofrecer, ¿verdad? A nuestro Rey. Si yo sé que dentro de mi corazón, sé que no siempre mi sí es sí, y no siempre mi no es siempre realmente cierto lo que digo, aquí tenemos otro regalo, ¿no? Para ofrecer, dejar el corderito un tantito y regalar a Dios. Y sí, Señor, de aquí en adelante ya no, ¿verdad? Si he tenido un hábito de que no todo lo que digo es realmente cierto, entonces de aquí en adelante se queda atrás. Quiero ofrecer mi honestidad, mi transparencia, ¿no? Mi integridad, honestidad, todo esto. Y bueno, hay varios más hermanos por ahí, los van a llevar a la casa. Ahí está el resto del capítulo 5. Hay muy importantes capítulos. Bueno, hay uno, el último de los 6. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Para estar, hermano, quitar toda duda. La primera mitad sí está en la ley, está en Levítico, pero la otra mitad, o en Números, pero la otra mitad, aborrecerás a tu enemigo. Esta parte no está en la Biblia, no está en el Antiguo Testamento. En Levítico está la primera mitad: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la segunda mitad, los fariseos o escribas que están enseñando, ellos lo inventaron. Es una conclusión que ellos trajeron, y no es la única que vemos que los judíos israelitas a veces han tenido este error, ¿no? De sacar conclusiones de un cierto mandamiento. Cuando dice la Biblia: ustedes son el pueblo escogido, que nosotros reconocemos, como implicación a veces han sacado: entonces los demás son los rechazados. Pero no es así, porque fueron realmente escogidos para alcanzar a todos los demás. Aquí vemos igual: amarás a tu prójimo. Entonces, como implicación ellos inventan: entonces enemigos hay que odiar, hay que aborrecer. Pero no, Dios nunca lo dijo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y bueno, hay mucho más que decir sobre esto, hermanos, pero voy a brincar hasta el último, en versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahora Jesús dice: ¿de qué realmente está pensando? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando Él dice no puedes servir a dos señores, yo creo que es universal, es muy universal en todo.
todos los contextos es una verdad, pero Jesús aquí está especialmente pensando en servir a las riquezas. Ese es para nosotros también, ¿verdad? El primer regalo de los Reyes Magos es el oro, que todo lo que tenemos, hermanos, es de Dios. No está mal tener mucho oro. Lo vemos claramente en la Biblia. Abraham, Dios lo hizo riquísimo, y Abraham quiso asegurar que todo el mundo supiera que Dios lo había hecho rico y no el rey de Sodoma o otras personas. Y Job, en un tiempo Dios le quitó todo a Job, pero Dios mismo se lo volvió multiplicado todavía. Entonces no es nada mal tener mucho oro. El peligro que todos tenemos, que nos empieza a gobernar. Y no importa si tenemos mucho o si tenemos poco, todos podemos ser gobernados por nuestro afán, cuando menos, ¿sí? En cuanto al oro. También en mi propio caso, hermano, yo estoy muy consciente de haber sido dominado en mis pensamientos, preocupación por el dinero, preocupación por la provisión de Dios. Entonces no estoy apuntando el dedo a nadie, de todo lo que estamos platicando. Yo creo que todo es, en primer lugar, ver la palabra como un espejo, pero aquí también, hermanos, que digamos en este día: Señor, ese es mi oro, todo lo que tengo es tuyo, y enséñame cómo usarlo para tu reino. No me refiero solamente a dádivas o diezmos y todo esto, pero cómo puedo yo hacer que las cosas que yo tengo, ¿sí? Físicamente, mi dinero, si tengo negocios, si tenemos carreras, si tenemos estudios, todo lo que tenemos, usarlo para Él. Y yo creo que esto es, ¿no? Cuando Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios. Entonces es cuando todas esas cosas estamos ofreciendo al Señor. Pero no quisiera terminar aquí, hermano. El reino de Dios, hay un aspecto más que tenemos que ver del reino de Dios. ¿Cómo es que Jesús reina sobre nosotros? Con esto voy a terminar, pero sí es una parte también muy importante. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, Pedro, en todo su discurso, después que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, ahora sobre los que estaban ahí reunidos, entonces la multitud de judíos de todas partes del mundo estaban reunidos, se dieron cuenta del movimiento. No sé cómo escucharon el viento recio, o si vieron las llamitas de fuego, o cómo se dieron cuenta, pero toda la ciudad se dio cuenta: algo grande está pasando. Y Pedro aprovecha, en buen sentido de la palabra, la oportunidad de hablar a toda esta multitud, y les habla con tanta valentía y con tanta seguridad, porque yo muchas veces he pasado por y dije: ¿cómo es que Pedro pudo tener esta seguridad, ¿no? Y cómo es que la gente realmente se convenció cuando tantas personas ahí dicen, al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿ahora qué hacemos? Porque ¿cuál es el punto? Pedro está hablando del Mesías, que fue anunciado muchas veces a través de las profecías, y todos esos judíos conocen perfectamente la Escritura, todos están conscientes. Y Pedro dice: y David sabía que un hijo de él iba a sentarse en su trono. Y Pedro aplica esta profecía a decir: a Jesús resucitó Dios, versículo 32, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, obviamente está citando Salmo 110, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís.
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¡Wow! Que se me hace tan impresionante delante de todos esos judíos, ¿verdad? Es decir, David sabía que su hijo iba a sentarse eternamente sobre su trono y que Pedro lo aplica eternamente porque Dios lo resucitó, ¿verdad? Él no se quedó muerto y él se sentó en el trono de David. ¿Dónde está? En el cielo, a la diestra de Dios. ¿Y cómo reina sobre nosotros? Derramando sobre nosotros lo que ahora ves. Hermanos, todo lo que estamos hablando, todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, nosotros no lo hacemos en nuestra propia fuerza. ¿Sí? Él nos dio poder, Él nos dio su Espíritu, nos dio su gracia para realmente con felicidad y en paz cumplir lo que Él pide de nosotros. Sí, entonces yo creo que eso es algo tan importante, porque si no, simplemente todo lo que estamos platicando esta mañana, simplemente nos va a desanimar, porque siempre va a caer otra vez para abajo. ¿Sí? Pero con el Espíritu Santo, en que nosotros confiamos y de quien nosotros dependemos, sabemos que vamos a poder alcanzar más allá de lo que nos podemos imaginar. No sé si se puede volver a cantar este canto cuando dice tu fidelidad, ¿no? Como el canto, en tu fidelidad, ¿verdad? Me lleva más allá de lo que me puede imaginar. ¿Sí?